Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención Premios Tapping Televisión. Cada miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres, ¿cómo estáis? Nosotras contentas, felices de acompañaros un día más, gracias al apoyo del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y de la Fundación Bancaria La Caixa. Estamos acabando ya casi julio, nos queda un par de semanitas. Y hoy lo que queremos hacer es, como siempre, traeros soluciones delante de ciertas realidades que nos suceden en el día a día, porque es muy importante saber reconocer la realidad para no caer en, llamémosle tentaciones, llamémosle en el mal hacer, llamémosle cómo salvar a compañeras y a compañeros, porque ante todo, todas las personas somos esto, somos personas y trabajamos por la defensa de nuestros derechos humanos. Hoy vamos a hablar de una realidad que es el acoso hoy centrándonos en el acoso en el entorno laboral, porque como hemos hablado muchísimas veces, donde pasamos la gran parte de nuestra vida es en el trabajo, ¿verdad? Bien, más allá del trabajo, a veces también, no solo con las personas con las que trabajamos, sino también con las personas clientas, con las personas proveedoras. Oye, pero ¿qué situaciones están sucediendo? ¿Cómo las reconocemos? ¿Cómo podemos ir rápidamente? Pues para todas estas situaciones, hoy vamos a hablar de acoso con una gran experta. Nos acompaña Beatriz Fernández Tubau. Beatriz Fernández Tubau es abogada, es mediadora, experta en igualdad y en diversidad. Ella es también miembro del Tribunal Laboral de Cataluña y secretaria general de la Federación de Empresarias del Mediterráneo, aparte de muchísimas más cosas. A su lado en la tertulia estará Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Tendremos el espacio de datos y buenas noticias con la Fundación Bancaria La Caixa y, como no, como absolutamente en cada programa, el espacio de bienestar que tan bien nos va, que tanto nos ayuda, y esos tips maravillosos que nos aporta Irene Pons. Hoy que no nos acompaña es Amparo Tamayo con el espacio de imagen personal y moda, pero tranquilas, tranquilos, que la semana que viene la volvemos a tener aquí. Ahora sí, empezamos con acoso. Muy buenas tardes, muy bienvenida Beatriz Fernández Tubau, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, Mireia, encantada de esta invitación y encantada de estar aquí y poder aportar mi granito de arena. Oye, es realmente para mí es un lujo tenerte aquí en Plusvalía Mujeres. He de decir, y francamente y en abierto, admiro muchísimo el trabajo de esta gran mujer, porque es picar piedra en propiamente lo que es el ámbito de la igualdad, de la diversidad del género y en el ámbito laboral, que hemos sido, podríamos decir, pioneras, unas cuantas. Por lo tanto, Beatriz, muchísimas gracias por venir a instruirnos un poco más. Gracias a ti, Mireia, un lujazo. Oye, vamos a empezar, vamos a situarnos exactamente, porque hay todavía personas hoy en día, y es lógico, que cuando se habla de acoso no saben exactamente qué es el acoso a que nos estamos refiriendo. Venga, vamos a ello. ¿Qué es el acoso, Beatriz? Bueno, el acoso lo podemos definir en varias clases, porque de hecho no es... el acoso, de hecho, es una conducta intimidatoria que atenta contra la dignidad de la persona y es discriminatoria. A partir de ahí tenemos el acoso moral, que sería el acoso que sufren las personas trabajadoras y que, bueno, cuyo fin es vejar, crear un ambiente hostil para esa persona para que acabe abandonando el puesto de trabajo.
Claro, ¿de acuerdo? sí. Luego tenemos el acoso sexual, que tal y como dice la propia palabra, es de naturaleza sexual, es toda acción de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad de una persona, creándole un ambiente hostil e intimidatorio, también con el fin de menoscabar su integridad y ofenderla y humillarla. Y aquí una pregunta. Aquí el fin no es que abandone el puesto de trabajo en sí. No, lo que pasa que es obtener de alguna manera favores sexuales. Lo que ocurre es que muchas veces la víctima lo que hace, en vez de denunciar o realmente ir por el cauce del, como hablaremos luego, del protocolo Sí. De prevención, es que abandona. Claro. Abandona por desgracia y no denuncia. Claro. Ese es el gran problema. Tenemos el moral, tenemos el sexual, seguimos. El acoso por razón de sexo o género, ¿no? Que Sí. se entiende pues, cualquier comportamiento realizado en función del sexo, orientación sexual o rol de género, también con la intencionalidad de discriminar, de atentar contra la dignidad de la persona y crearle un ambiente hostil y degradante, ¿no? Sí. Luego, bueno, han salido ya el acoso, digamos, del LGTBI, pero que de alguna manera lo encuadramos dentro por razón de orientación sexual, Sí. podríamos decir. Sí. Luego está el acoso digital, Sí. con intenciones sexuales, que estaría dentro del acoso sexual, pero que ahora ha cobrado mucha relevancia por el tema de las redes sociales, y lógicamente después de la pandemia, que nos hemos digitalizado todos mucho. Esto es lo único bueno, que no sé si bueno o malo, pero bueno, digamos que sí que es bueno que nos hayamos digitalizado todos más de lo que estaba pensado, ¿no? Con el teletrabajo, pues es verdad que sí que subieron todo el tema del acoso digital. vía... Sí, señora, sí, señora. Entonces ahí podríamos, lo digo un poco también a ver si os suena, y son unos términos que cada vez irán sonando más, ¿no? El sexting sin consentimiento, que son todos esos resultados de la contracción, o sea, sex de sexo y Sí. texting de texto, que son envíos de mensajes y se utilizan para denominar el intercambio de mensajes o material online no deseado. Esto estamos hablando, para toda esta audiencia que tenemos habitualmente, me refiero de sexting y estos mensajes dentro del entorno laboral, porque muchas veces hablamos también entre adolescencia o solo las redes sociales fuera del ámbito laboral. Sí, en este caso estamos hablando dentro del ámbito laboral, pero eso se puede dar también fuera de otros ámbitos. Aquí estaríamos dentro del ámbito laboral y estaría dentro del acoso sexual, ¿de acuerdo? Pero Sí. le damos una especial relevancia por el tema digital, pues porque actualmente pues se está utilizando mucho. La sextorsión, que Sí. ocurre cuando una persona chantajea a otra con la amenaza de publicar contenido audiovisual o material online con contenido sexual. Sí, como pasó en una empresa muy reconocida y que acabó la El suicidio. víctima suicidándose, Sí. exacto. El ciberacoso, que Sí. es una forma de violencia entre iguales, o sea, que puede ser entre digamos, compañeros, ¿no? Sí. Hostigamiento en Internet, hasta a través de mensajes, imágenes, vídeos, comentarios, con la intención, pues como siempre tiene el acoso, de humillar, de difamar, de dañar. Bueno, ya a diferencia del tradicional, no es necesario contacto directo, cara a cara, y se amplía pues muchísimo, lógicamente, son redes sociales, pues en todo lo que es pues bueno, los destinatarios. Hay una difusión bueno, exponencial, ¿no? Inmensa, sí, Sí. señora, totalmente. Bueno, también podríamos hablar ya de una manera más residual del acoso por diversidad, que sería toda persona que se le acusa por su raza, por su nacionalidad, por su religión. Sí. Hablaríamos también intentando intimidarla. Y bueno, ya está. Yo diría que más o menos en grandes rasgos. Hemos hecho aquí, Beatriz Fernández Tobao nos ha hecho un gran mapa, con lo cual ya estáis situadas y situados. Dentro de lo que es el acoso, tú nos has hablado del acoso sexual, que es muy conocido, la palabra en sí es muy conocida, y luego nos has hablado del acoso por razón de sexo o género, que esta terminología ha ido entrando en los últimos años. Para aquellas personas que digan, pero a ver, ¿qué es una cosa o qué es otra? O sea, ¿esto viene por qué? ¿Cómo funciona? Muy bien. Os pongo ejemplos que yo creo que es la mejor manera de entender. Acoso Ay. sexual sería alguien que está teniendo una actitud con naturaleza sexual para obtener un favor de esa persona, ¿de acuerdo? Sí. Con lo cual podría ser, pues yo qué sé, desde un acoso poco grave, en el que, bueno, pues harían insinuaciones, gestos, chistes, ¿no? Hasta, bueno, pues pedir un intercambio sexual, realmente a cambio de, pues bueno, a veces puede ser de favores o a veces simplemente por la propia intimidación, ¿no? El por razón de sexo o orientación sexual sería porque, por ejemplo, en una empresa masculinizada que es una ingeniería, es un ejemplo, no me quiero cargar a los ingenieros, pero sabemos que hay pocas ingenieras y espero que esto vaya creciendo. Bueno, pues que entra como jefa una ingeniera.
Bien, entonces esta ingeniera, ellos consideran que no tiene que ser jefa y que realmente no está preparada, y a partir de ahí la empiezan a hostigar uno o varios, o porque a veces hay cómplices en este tipo de historias, ¿no? Entonces esto sería por razón de sexo. Claro. Si fuera de orientación sexual, pues que se enteran de que alguien es homosexual y le empiezan a hacer bromas, chistes y tal para vejarlo por razón de su orientación sexual. También estaríamos ante un acoso por razón de sexo o orientación sexual. Es importante, es muy importante esta diferencia, Beatriz, porque justamente hay muchas personas que cuando se habla del acoso por razón de sexo o género piensan inmediatamente en el tema gay, lesbianas, y no tiene por qué ser solo esto, esta tendencia sexual, sino también por el hecho de ser mujer sin llegar a este contacto físico o a estos chistes o a esto, sino este dejar como de lado por el hecho de ser mujer. Esto se puede observar, a ver, también es un ejemplo muy determinado, pero pues en sitios que a veces no hay demasiadas mujeres y en medio de la reunión no se dice directamente, pero como entrevelado, ¿verdad? Bueno, ¿puedes servir unos cafés o puedes traer el café, por favor? Exactamente. Eso sería una discriminación por razón de sexo. Claro, y son a veces estos detalles que cuesta mucho, ¿verdad? De darse cuenta. Hombre, sí, estaríamos hablando de micromachismos, que esa también sería, bueno, pues hay tantos micromachismos que tenemos integrados en nuestra vida cotidiana que a veces ni nosotras mismas somos capaces de distinguirlos, y a veces decimos, ¿pero por qué he hecho esto? ¿Por qué me han dicho esto? ¿Pero qué tal? Pero lo estoy normalizando algo que realmente no es normal, y estos son los sesgos que tenemos de género, ¿no? Claro, los y que precisamente por eso tenemos que ir abriendo los ojos, tenemos que ir, pues como siempre hacemos, ¿verdad? Poniendo estas soluciones, trayéndose esta luz para que en vuestro día a día os deis cuenta y no se produzcan. ¿Cuándo y dónde se produce el acoso? ¿El acoso sexual, por ejemplo, sí, o el acoso en general? El acoso dentro del ámbito laboral, está sí, claro, es pues por lo tanto en el entorno laboral, pero hay unos sitios donde se produzca más, bueno, no está observado. A ver, es que el acoso puede ser en línea vertical, tanto ascendente como ascendente, es decir, de jefe-jefa a persona, ¿no? A una persona, digamos, por debajo a nivel, digamos, jerárquico laboral. Puede ser horizontal, de compañeros a compañeras, y puede ser también, bueno, pues al revés, ¿no? Un hombre a lo mejor que jerárquicamente, laboralmente está por debajo, que también sería vertical, pero en este caso ascendente, y que acosa, pues yo que sé, a su jefa, por ejemplo, ¿no? Puede ser en cualquier sitio, lo que pasa es que puede ser grave o menos grave, dependiendo qué tipo de acoso es, ¿no? Dependiendo, digamos, si se limita a hacer un chiste o un guiño de ojo o a hacer un rozamiento o a ya pues cosas mayores, ¿no? Como puedo, no sé, si hay varios casos y todo, porque me lo preguntan mucho. Claro. Oye, pero es que, a ver, yo por llamar guapa a alguien estoy cometiendo, ¿no? Porque me comentaba el otro día una persona diciendo, es que yo le he dicho a una compañera que guapa, qué linda estás, y me ha contestado, para lindas las flores. Bien, a esta persona no le gustaba que le dijeran esto. Entonces, yo creo que ante la duda, en un lugar de trabajo, es mejor ser cauto. Ahora, si eres amigo, te conoces hace muchos años, es otra historia. Claro. Pero hay que ser cauto porque las sensibilidades son muchas, variadas, y además, en laboral hay muchos espacios diversos, hay gente de distintas nacionalidades, y la manera también de recibir esto pues cambia dependiendo de. Totalmente, es muy importante. Luego hablaremos, Beatriz, si te parece, de las diferentes culturas que hoy en día pues en las empresas trabajan personas muy diversas de procedencia y que por lo tanto una terminología u otra puede afectar de forma muy diferente. ¿Existe un perfil determinado de persona acosadora del mismo modo que existe un perfil determinado de persona víctima? Yo no creo que exista un perfil determinado de persona víctima. Yo creo que todas las mujeres somos susceptibles de ser acosadas. E incluso los acosadores muchas veces se fijan en mujeres fuertes, curiosamente, porque al final el acoso sí que tiene una naturaleza sexual, pero realmente es el dominio que el hombre quiere tener sobre la mujer. O sea, va más allá de lo puramente sexual, ¿no? Entonces, el acosador puede ser cualquier persona que te parezca mentira que sea acosador. Igual que la víctima puede ser cualquier mujer, y no nos hace más pequeñas ser acosadas, claro. O sea, al contrario, o sea, no hay que tener vergüenza porque, bueno. Esto es muy importante porque a menudo psicológicamente la persona que sufre
el ser víctima se siente precisamente como culpable y para nada, como tú nos estás remarcando, en absoluto. Sí, sí, no, es que yo creo que a mi modo de ver, creo que lo comparten muchísima gente, yo creo, Mireia, que también lo compartes tú, que muchas veces la víctima ella misma se revictimiza, se siente culpable. Es el tema más tabú que hay en igualdad. Totalmente. Porque cuesta muchísimo, miedo a perder el puesto de trabajo, miedo a decir que esa persona lo está exagerando, miedo a ser revictimizada entendiendo que a lo mejor le echan la culpa a ella porque ha provocado, que esto ya es que produce escalofríos. Pero este comentario que acabas de hacer es tal cual. Sí. Es así. O sea, hay muchísimas personas que no quieren decirlo precisamente por esto. Es que es bestial. Es así, es así. Y entonces, claro, el tema es que sigue siendo muy tabú y tendrían que haber muchas más denuncias. Yo no sé si saben las personas que nos están oyendo, encantadoras, que desde el primer trabajador hay que tener un protocolo de prevención para el acoso sexual y por razón de sexo. Esto es muy importante porque no son solo las grandes o medianas, incluso empresas, sino desde el primer trabajador. Esto es muy importante porque hay empresas de 3 personas que no tienen ni idea, que no saben que tienen que tener este protocolo. Y esto es fundamental. O hay veces que alguien te dice, a ver, es que no nos lo vamos a hacer entre nosotros. Pues sí, puede pasar. Pero es que aparte de esto, ahí viene el tema. También trabajas con proveedores. O tendrás también clientes o clientas, ¿verdad? Ahí se tiene que hacer. Por lo tanto, vamos a entrar en este tema con los clientes y las clientas. Muy bien. ¿Cómo lo identificamos? Por ejemplo, en un hotel, en un supermercado. Sí, bueno, es que claro, estos son justamente espacios en los que muchas veces hay, ¿no? Hay también en los restaurantes e incluso te diría que en las cuidadoras de personas mayores que también a veces pues, pueden ser también acosadas, ¿no? por digamos, por el paciente, y también los hospitales. Los pacientes, sí, a veces más que los compañeros, son los principales acosadores en este aspecto, ¿no? Y sí, acosan de una manera. Lo que pasa es que el protocolo, este protocolo de prevención del acoso, actúa igualmente si son estas personas, los clientes, proveedores, los que, digamos, infringen el acoso, ¿no? Claro, pero es verdad, no nos engañemos, que este protocolo, que no tienen todas las empresas y deberían, pero hasta aquellas empresas que lo tienen, y que hay muchas personas trabajando, también te lo dicen, que en su día a día sí saben que existe un protocolo, pero que no tienen realmente presente y que no saben cómo identificar. Y sobre todo personas pues que están a pie de calle, podríamos decir, ¿verdad? Ahí el día a día, por ejemplo, cobrando en la caja de un supermercado, estas personas que están atendiendo en las casas o en los hoteles. En los hoteles también sucede muchísimo. Entonces, estas personas que nos están escuchando, que o ellas o familiares, ¿cómo pueden realmente saber que eso es un acoso sexual o una cosa u otra? Es que este cliente cuando me habla... Bueno, si el cliente te está diciendo una serie de bromitas, o sea, es un cliente habitual, entiendo, porque por una vez que vengas, luego ya no lo vuelves a ver, pues bueno, adiós, ¿no? Bueno, a no ser que haya hecho una acción, digamos, de tocamiento, entonces evidentemente sí que hay que decirlo, pero si no, estos chistes todo el rato de sexistas en los que de alguna manera son de naturaleza, tal y como digo, sexual, lo que hay que hacer es comentarlo con la persona de referencia del recursos humanos, ir allí y decir, por favor, este cliente me está acosando sexualmente y por consiguiente quiero que se ponga en marcha el protocolo de prevención de acoso, que tiene un canal de denuncias que ahí está a disposición. Creo que las empresas precisamente son las principales que tienen que hacer difusión de lo que es acoso, de cómo hay que, y cuando digo acoso, digo acoso sexual y por razón de sexo, cómo tienen que actuar cómo tienen que actuar en caso de... O sea, claro, entonces, esta persona, vamos a poner el ejemplo, que está cobrando en el supermercado, sí. Que el cliente le hace una broma de muy mal gusto. Es la primera vez, pero sí que hay X. ¿Puede avisar o debe avisar en ese momento rápidamente? Sí, a ver, una broma puede avisar, sí, por supuesto, para que este cliente realmente le llame la atención. De hecho, el acoso sexual
basta una sola, pero para eso ha de ser grave, también hay que decirlo, ¿eh? Basta con una sola vez, pero ha de ser grave Claro, para que se considere acoso sexual. Es decir, si un cliente en un momento determinado te dice un no sé qué, bueno, pues vale, lo puedes comunicar, pero no va a ponerse en marcha el protocolo. Si este cliente es reincidente, por supuesto, porque a ver, ¿dónde radica el que a una persona, por ejemplo, le ofenda y a otra no? Pues tiene una palabra: consentimiento. Claro. Si a mí me dicen qué vestido más bonito llevas y a mí no me importa y consiento en que me lo digan, esto no es acoso sexual, por supuesto. Pero si a esa otra persona tú notas que no le gusta, ya sabes que no, en realidad, o te pone una mueca, que esta persona que no has de hacerlo. Y ante la duda, siempre lo digo, ante la duda, abstención. Claro, claro, totalmente. Entonces, cuando ya es de una forma más reiterada, sí, y esta persona trabajadora, ya sea pues dentro de la propia empresa, por una persona clienta o por una persona de una empresa proveedora, ¿qué debe hacer exactamente? Lo que tiene que hacer es... esos pasos que debe hacer para que nos esté escuchando y diga, me pongo en marcha. Pues es ir a dirección o a recursos humanos y decir, me están acosando sexualmente, hay una serie de conductas que a mí no me gustan, por favor, si no sabe, porque la empresa tendría que haber difundido el protocolo y tendría que haber sensibilizado en acoso y enseñar esto que me estás preguntando, es deber de la empresa difundir y sensibilizar, pero en caso de que por las razones que sean, o igual pues la señora se la ha olvidado, es ir allí y entonces se pondría en marcha el protocolo, habría una persona de referencia que sería quien le informaría, no solamente del cauce de denuncia interna que el propio protocolo tiene que venir, sino también que tiene acciones legales si quiere no solamente hacerlo dentro de la empresa y quiere hacerlo también, que además una cosa no quita la otra, de hacerlo externamente a través de tribunales. Claro, una pregunta, Beatriz. Aquellas personas que quieran también ir vía fuera de la empresa, sí, porque hay personas que no se sienten bien dentro de la empresa, no confían tampoco en este proceso. No todo el mundo, afortunadamente, pero hay situaciones muy determinadas que existen y lo sabemos. Aquellas personas que quieran ir vía fuera de la empresa, ¿tiene o no tiene coste económico? Sí, bueno, tiene coste económico, lo que pasa que luego pueden, como todos sabemos, luego si ganas el pleito, hay una condena en costas pues contra la persona que, digamos, ha sido la que ha cometido la falta, delito o, digamos, el acoso. Claro, esto es importante también remarcarlo porque a veces nos hemos encontrado que perfiles determinados, ya sean pues, familias monomarentales o personas con pocos recursos económicos, sienten una situación y es real, esta situación de vulnerabilidad económica que todavía las lleva a ser más víctimas, ¿verdad? Pero claro, al recorrer fuera, pues hay esta falta también económica. Entonces vamos a poner las cartas sobre la mesa lo máximo porque sí que hay recursos y pueden hacerlo. Sí, porque tenemos el abogada de oficio, que evidentemente sí, es justicia gratuita y por consiguiente estas personas, estos abogados, abogadas, pues te van a llevar el caso sin ningún problema. Y además luego hay, insisto, puede haber una condena en costas, porque la vía puede ser, dependiendo de la gravedad, laboral o podrá ser en penal, ¿no? Claro, además justamente tú formas parte, eres miembro del Tribunal Laboral de Cataluña y cada comunidad funciona y tiene su tribunal, pero también es cierto que pueden recorrer y no llegar a juicio. No. Hay una cosa que yo quiero dejar muy clara y es que sí que soy mediadora y conciliadora en el Tribunal Laboral de Cataluña, pero el acoso no tiene mediación. Y por favor, metamos... mediación no. Para nada. No tiene mediación. Pero es que... perdona, es que hay empresas que tienen un mediador en casos de acoso, para que mediador o mediadora, para que medie entre víctima y vea a ver si ha habido tal. No, o sea, en ese aspecto no, por lo menos desde el Consideraciones Laborales de la Generalitat de Cataluña, decimos no. La ley no dice no, pero nosotros decimos no porque la ley no dice nada. Pero lo que recomendamos es que, evidentemente, ese papel mediador, en este caso, sí que nos vienen, por ejemplo, en el Tribunal Laboral de Cataluña, como tú muy bien sabes, y me imagino que es lo que querías comentar, pero yo he querido reseñar esto. Sí, he visto esto, digo, tengo clarísimo que aquí no tiene que haber ninguna mediación. Yo sé que tú lo que me comentabas es si estaba... Lo que pasa que es que he aprovechado ese hilo para introducir lo que me estás comentando. Tú lo que querías decir, Mireia, es si a nosotros nos vienen
y eso sí que nos viene gente, personas que dicen que ha sido mal aplicado ese protocolo de prevención. Exacto. Entonces, a partir de ahí sí que vemos que a veces, bueno, pues sí que ha sido mal aplicado por la empresa, que es también a colación de lo que me estás diciendo. Hay gente que no se acaba de fiar. Bueno, tienen que fiarse porque, en teoría, en los protocolos, a partir de más de 50 trabajadores, tienen que ser negociados con la representación laboral de los trabajadores. Sí. Pero bueno, he aprovechado la coyuntura porque me interesa mucho ya para decirles a esas empresas: mediador no entre víctima y acosador. A nivel mediación de Tribunal Laboral de Cataluña, pues para ver si se ha aplicado bien el protocolo, ahí sí que vamos a poder mediar si se ha aplicado bien o no en caso de que hubiera discrepancia, pero solo en este caso. Totalmente, absolutamente. Formo parte del Tribunal Laboral de Cataluña y justamente, Beatriz, es muy importante lo que has dicho ahora de no ir por esta vía, ¿verdad?, que no se acepta esta mediación entre una parte y la otra en estos casos, porque es francamente inadmisible. Vamos a pasar ahora a la tertulia. Pues ahora sí, empezamos la tertulia y damos la bienvenida a Noelia Rodríguez, habitual en Plusvalía Mujeres. Ella es vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, representante de las personas discapacitadas e influencer positiva. Muy buenas tardes, muy bienvenida, Noelia. Muy buenas tardes. Oye, ¿cómo ha ido esta primera semana de tu nueva edad? Pues bueno, no ha ido mal, con todos los consejos de la menopausia, de todos los que me disteis. La verdad es que estoy contenta, muy bien, muy bien. No, muy bien, muy bien. Qué bien, nos alegramos. Bueno, ya ves que estamos hoy tratando un tema de los de máximo interés también para ti como vicepresidenta. Hablábamos con Beatriz de estos perfiles de la persona acosadora y de la persona víctima. Dentro de las personas víctimas, que está claro que cualquiera podemos serlo, bien es cierto que hay algunas personas de un perfil determinado que tienen más números que otras. Sí, las personas discapacitadas dentro del mundo laboral, que están justamente dentro del apartado en el que se incluye por razón de género, por razón de cultural, diversidad. Aquí también se incluye a las personas discapacitadas. De hecho, en la ley 10/22, de la que no nos vamos a poner juristas a hablar, ya hay un apartado específico en el que habla también incluso de la parte de lo que es el ciberacoso, también es especificado justamente a las personas discapacitadas, que son las que últimamente están utilizando más lo que es el tema del teletrabajo y la inteligencia artificial y todas estas vías. Bueno, es un tema que desgraciadamente pienso que vamos a estar hablando durante mucho tiempo, sobre todo por lo que comentaba Beatriz, este asentamiento tan grande que tenemos pues con los micromachismos, incluso con actitudes que ni siquiera se saben detectar. Claro. Justamente que se está cometiendo un acoso. Lo estamos viendo en situaciones incluso de relaciones sexuales que se sabe que son consentidas. Uno de los dos resulta que no sabe que es consentida. Se están dando unas situaciones en las que uno resulta que está cometiendo una agresión sexual o que para él está cometiendo estoy dando un ejemplo, Sí. Está teniendo una relación sexual que para él es salvaje o que para él es muy guay. Sí. La otra persona no dice nada, pero no le está gustando y bueno, y luego resulta pues que la persona en sí no sabe que está cometiendo una agresión sexual. Estoy hablando justamente del caso de Dani Alves, en el que la defensa está yendo en este sentido. Pero bueno, es un ejemplo porque sé que estamos hablando del mundo laboral, pero me refiero que también en el mundo laboral existen estos casos en los que se cometen acosos y justamente pues por esta idea de que bueno, es una broma, de que era un comentario, de que tal, de que... Este consentimiento, podríamos decir, que nos hablaba Beatriz y que tú nos estás hablando ya de cuando aquí hay una práctica o un llevar a término lo que sea a nivel sexual, que una persona cree que eso es fabuloso y genial y la otra persona no ha dado el consentimiento. Exacto. Estamos hablando no solamente no ha dado el consentimiento, sino que se ha sentido amenazada, se ha sentido molestada y es aquí donde está el kit de la cuestión, ¿no? Donde está el límite, pues bueno, siempre que una persona se sienta incomodada, pues evidentemente no hay que seguir por ahí. Claro, esto realmente es muy importante y ahora Beatriz, Noelia Rodríguez nos ha hablado también de un punto clave, que es la detección, de cómo detectamos pues estas realidades, que es lo que a menudo nos pasan por alto y que estamos intentando ayudar a que las personas reconozcan. Sí, yo quería hacer además un apunte sin entrar en culpabilidades o no culpabilidades del tema Alves. No voy a entrar ahí porque está por digamos,
Sí. por juzgar, pero sí Sí. tengo que decir que el protocolo de violencia sexual y el protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo en esa empresa Sí. funcionó muy bien. Pero muy bien. Independientemente de que Totalmente. de culpabilidades o no, que eso no me voy a Sí, meter. totalmente. No, si me refería, perdona, me refería, he mencionado el caso Dani Alves simplemente porque la defensa incurre Sí, no, sí. en el tema de que se pueden dar casos en que una persona no considera que está cometiendo porque ni siquiera lo sabe. Bueno, he querido ir por ahí en el sentido de que en el mundo laboral, ojo, en el mundo laboral y en cualquier ámbito, a todos nos ha pasado de que se ha dado una situación en la que nos hemos sentido violentadas o nos hemos sentido molestas y la otra persona ni se ha dado cuenta. Claro, esto es muy importante. Sabemos perfectamente que No, es verdad, absolutamente. Es que el eso acosador no a veces exime, a ver, no se evidentemente da que el cuenta. desconocimiento de la norma no exime de la penalización, evidentemente, pero ¿cuántas veces nos ha pasado de decir, ostras, me he quedado de piedra y la otra persona ni se ha dado cuenta? Pero entonces, ¿a quién se debería formar? Es precisamente a estas personas, Beatriz. Hay que formar a toda la plantilla desde De arriba abajo. de arriba abajo y de abajo Claro. arriba y en medio. Y por todos lados. Ha estado muy bien, Noelia, lo que has dicho del tema del consentimiento con el tema de Dani Alves. Y lo que he aprovechado en la coyuntura, yo soy muy relacional, para decir que además el protocolo había funcionado en ese aspecto. Y como en un tema laboral, en el mundo laboral, pues funcionó muy bien. Totalmente. Y el consentimiento sí que ahí va a jugar el gran papel en ese juicio. El si consentimiento, no, no sabemos averiguar si hubiera si denunciado. realmente había o no había consentimiento. Es el kit de la cuestión, el consentimiento, ¿cómo no? Es que si no, perdona, si en Sutton no hubiera actuado así, probablemente la chica no hubiera denunciado. Claro. Seguramente. Porque ella se sintió, pues ahí se sintió arropada y entonces tuvo la fuerza para hacerlo, porque probablemente si la situación no hubiera sido así, la chica se hubiera ido a su casa, se hubiera sentido mal y entonces no hubiera denunciado. Solamente quería hacer este Hemos inciso. de poner de relieve cómo los últimos años las empresas de ocio nocturno se han puesto las pilas precisamente en este tema. Y la empresa en cuestión donde sucedieron estos hechos, pues quien llevó en su momento el tema fue una compañera nuestra, y es para felicitar de la rapidez, porque es que fue de inmediato y en 0, Sí, sí. y estas cosas, nos guste o no nos guste, están sucediendo demasiado a menudo. Y afortunadamente están saliendo a la luz por la buena actuación de estos locales nocturnos, aunque también hay muchos que lo tapan. También. Yo creo que de todas maneras, para que la gente esté realmente concienciada y que el acosador no se quede con la boca abierta diciendo, pero si yo no he hecho nada, es importante no solamente, desde luego, la sensibilización de las empresas, pero yo creo que también campañas en toda la sociedad civil para que entendamos qué significa el consentimiento, porque puede ser, y siendo un poco redundante, que en el tema de Alves a lo mejor incluso puede haber habido un consentimiento inicial, pero es que toda persona tiene que saber que cuando es no, aunque sea en cualquier momento, cuando se para, es no, consentimiento, es básico. Totalmente, porque a lo largo de esta práctica sexual o de una relación sexual o de lo que sea, inicialmente puede ser consentido, satisfactorio, pero llega un momento que hay un cambio. Exacto. Y que una de las dos personas no quiere, si se oiga, para, o... todos sabemos, todos ya somos suficientemente mayorcitos y mayorcitas para notar cuando eso no va bien, pues pare. Y precisamente para parar vamos a hacer un cambio y vamos a hablar de buenas noticias y datos positivos de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa. Como cada semana últimamente, la Fundación Bancaria La Caixa nos trae datos buenos, datos positivos y datos para poder aprender. Y qué casualidad, qué bien coordinadas estamos aquí, Plusvalía Mujeres y la Fundación Bancaria La Caixa, con el tema de hoy, con el tema del acoso. Y luego también con esta sección tan maravillosa que tenemos con Irene Pons de bienestar. Porque precisamente hoy lo que nos trae la Fundación Bancaria La Caixa es un artículo sobre la detección de el acoso psicológico en el trabajo y su impacto negativo en el bienestar psicológico. Hablábamos, ¿verdad?, con nuestra entrevistada de hoy, con Beatriz Fernández Tobau, de los diferentes tipos de acoso. Pues venga, vamos a el psicológico dentro del trabajo y cómo nos afecta negativamente. El acoso psicológico es uno de los principales
principales riesgos psicosociales para la salud de las personas trabajadoras. Al mismo tiempo, los métodos que se utilizan para detectarlo todavía a día de hoy plantean algunas dudas por el hecho de utilizar criterios subjetivos que pueden falsear, pero de forma involuntaria, la realidad. Se plantea si se deberían ir instaurando unos protocolos todavía más determinados. Por esto, las personas investigadoras y expertas en este tema han hecho numerosos esfuerzos para poder dar unos criterios más objetivos que permitan determinar con más precisión si una persona está expuesta a una situación de acoso en su sitio de trabajo. Este artículo, que lo podéis encontrar en la web de la Fundación Bancaria La Caixa, y buscáis precisamente con el tema de el acoso en el ámbito laboral social, este artículo lo que nos describe es un método de detección que permite llegar a un rigor basándose en una clasificación de una serie de respuestas a partir de una escala de ansiedad. Hablamos aquí de ansiedad generalizada porque precisamente la persona que sufre acoso acaba padeciendo de ansiedad. Aquí precisamente también es muy importante esta probabilidad y este riesgo de sufrir el acoso psicológico y cómo va a determinar negativamente en el bienestar psicológico, como bien sabemos es tan y tan importante. Todos estos datos se han llevado a término por el grupo Carmides. Este grupo ha hecho un estudio donde nos indican que hay un 11,2% de la población que está en riesgo constante de sufrir este tipo de acoso. Un 11,2%. Y que el malestar que ocasiona es sumamente relevante para la persona que está siendo acosada. Del mismo modo que también como para la propia organización. El centro de trabajo también se ve repercutido negativamente. Pues desde este estudio lo que se hace es dar una serie, como os indicábamos, de medidas para poder prevenir estas personas que tienen más y más números. Pues ya habéis visto los datos, qué bien nos coordinamos entre la Fundación Bancaria La Caixa, lo que se toca aquí el día a día en Plusvalía Mujeres. Y ahora sí entramos en el espacio Bienestar gracias a la ayuda del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y de la Fundación Bancaria La Caixa, de la mano de Irene Pons. Irene Pons es coach, formadora de formadores. Muy buenas tardes, muy bienvenida, Irene Pons. Buenas tardes, Mireia, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, oye, esto hoy yo creo que lo tienes todo encima de la mesa, muy bien puesto, ¿verdad? Sí, la verdad es que todo muy interesante y además que está muy relacionado también con el tema que traigo hoy, que lo recogí de la semana pasada, que me comentaste, Irene, habla del miedo. Ah, Y aquí voy a hablar del miedo hoy en el programa. Oye, realmente cada vez vas cogiendo la antorcha, ¿verdad? Que te vamos dejando, vas haciendo los deberes porque tú nos pones muchísimos cada semana. Sí, ¿verdad? Bueno, se trata de ir recogiendo toda esta información, ir aplicándola a nuestro ritmo y según nuestras necesidades. No hace falta aplicarlo todo de golpe. No, todo de golpe no, pero sí que es verdad que ahora este verano es un gran momento, Irene, para pensar, ¿verdad? Estas vacaciones y para poder aplicar todos estos consejos y precisamente qué importante el tema este del miedo. Sí. Sí, sobre todo porque es un concepto muy amplio y hay muchos tipos de miedo, ¿no? De hecho, el miedo es una emoción primaria de supervivencia que la necesitamos para poder sobrevivir, pero también tiene un componente que puede ser un poco subjetivo, ¿no? A veces percibimos situaciones como de alto riesgo cuando en realidad no lo son. Claro. Póngase, por ejemplo, el típico miedo a hablar en público o el miedo, por ejemplo, como tenía una de mis coaches, a hablar por teléfono, o el miedo a relacionarse con otras personas. Claro, todos estos son miedos que no implican un riesgo para nuestra vida y que, por lo tanto, yo creo que es interesante que los afrontemos y que nos sirvan de oportunidad para crecer también, porque el miedo es también oportunidad. Claro, porque el miedo normalmente, así de repente, lo que nos hace es
paralizarnos, ¿verdad? Sí. El miedo, la reacción humana automática, es lo que llaman las 3 Fs, ¿no? Bueno, las 3 Fs es en inglés, pero en realidad reaccionamos de 3 maneras ante el miedo. Lo que es la lucha, o bien luchamos, o bien huimos, o nos congelamos. Wow. Y una de ellas, pues bueno, precisamente detectar cuál es la que utilizamos más a menudo. En un momento determinado todos podemos utilizar cualquiera de las 3 en automático, ¿eh? Luego podemos decidir, dentro de un esfuerzo consciente, pues ver qué es lo que hacemos. Por ejemplo, si yo más a menudo lo que más utilizo es el congelarme, por ejemplo, me quedo congelada y no reacciono, no hago nada y me meto dentro de mi concha, ¿no? Psicológica, pues me doy cuenta de ello y busco la manera de afrontar ese miedo y de hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Un poquito en función de lo que quieras superar. Estos miedos que he comentado antes se pueden superar de manera gradual. De hecho, yo hago muchos acompañamientos pues para ir afrontando gradualmente y progresivamente al ritmo de la persona que lo esté sufriendo, para al final, el objetivo final es conseguir, pues si tenía miedo a hablar por teléfono sin ningún tipo de problema, ir bajando el nivel de ansiedad poco a poco, hacemos una medición del nivel de ansiedad y vamos avanzando hacia ese objetivo. Hay tipos de miedo que ya son más intensos, como puede ser una fobia, por ejemplo, ¿no? Una fobia a conducir en puertos de montaña porque veo un precipicio, como es mi caso, por ejemplo, o otros miedos a, no lo sé, las arañas, a las cucarachas, que aquí sí que la manera de superarlo es ir a un profesional que utilice metodologías de realidad virtual en las que nos imbuimos o nos sumergimos en ese entorno, pero de manera virtual, con lo cual sentimos una cierta seguridad que nos permite afrontarlo y poco a poco ir superando esa fobia, y al final se acaba superando y luego lo podemos trasladar a la vida real. Claro, qué importante, es verdad, porque entonces, bueno, pues estas personas, pongamos el ejemplo que tienen la fobia a las arañas, pues en ciertos sitios no pueden vivir. O a ciertos sitios no pueden ir. Es un ejemplo, ya sabemos que no hay arañas constantemente por todas partes, pero sí que es verdad que a lo mejor nos está escuchando alguien de no sé qué población determinada en una montaña en Galicia, pues oiga, a lo mejor esta persona ahí hay muchas arañas y tiene esta fobia. Sí, y claro, hay que determinar hasta qué punto te limita ese miedo o no. Es decir, hay miedos que no nos limitan, que podemos hacer nuestra vida normal y que pues en ese momento determinado pues ahí están y los dejamos de lado, no pasa nada. Pero si es un miedo que te limita, imagínate que trabajas en una empresa en la que tienes que subir hasta el 6º piso y tienes miedo a entrar en el ascensor. Claro. Pues puede llegar un momento que eso pueda ser limitante, o que tienes que, quieres emprender y tienes que de alguna manera hacer charlas, ¿no? Y te da miedo hablar en público. Pues eso te está limitando y se puede superar, o sea, lo sé por experiencia, se puede superar siempre y cuando tengas realmente esa motivación de querer hacer lo que sea necesario para superarlo, y es eso, simplemente ir exponiéndote gradualmente a esa situación que te da miedo hasta que llega un momento que el nivel de ansiedad es soportable y puedes afrontarte a esa situación y hasta puedes llegar a dominarla, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas tienen miedo a hablar en público y han superado ese miedo y hasta disfrutan? Esto es muy importante porque precisamente uno de los temas que nos hemos ido encontrando por diferentes motivos ha sido el de hablar en público, justamente centrado en las mujeres, porque arrastramos pues una cultura de las mujeres de hoy en día de entre los 40 y 60 años, que cuando estudiaban, y además hay los números, no se hacía hablar en público a las chicas en el colegio, sino que siempre se preguntaba a los chicos. A lo largo de estos años han habido muchas personas que se han ido preparando para el tema de hablar en público, pero de entrada se querían afrontar desde lo que era propiamente la comunicación, el hecho de hablar en público. Y hay un trasfondo mucho más grande, que es este miedo del que nos está hablando Airín. Y realmente, Airín, lo han superado de diferente manera y se nota. Cómo las personas que lo han trabajado emocionalmente y psicológicamente, como hace Airín, lo llevan infinitamente mejor que las que solo lo han hecho desde el ámbito de la comunicación. Ámbito de la comunicación es decir, uno de tantos, ¿eh? Esto pasa también en personas directivas con fobia a viajar en los aviones, quienes solo han hecho la parte propia del ataque del hecho,
no han podido llegar tan lejos como quien también ha recibido el acompañamiento emocional. Sí, porque detrás trabaja de una manera mucho más profunda y más personalizada. Detrás hay toda una serie de creencias, de falta de confianza y también te permite comunicar según tu esencia, porque muchas veces desde la comunicación, ¿no? Estrategias de comunicación te pueden de alguna manera marcar un patrón muy definido, ¿no? Que no va contigo. Claro. Entonces, si tú lo trabajas desde tu propia emocionalidad, desde tus propias creencias, desde quién eres tú realmente, tu tono de voz, tu manera, tu entonación, tu manera de gesticular, tu manera de ser, Sí, si lo señora. haces desde allí, comunicas mucho mejor, estás mucho más alineada contigo misma y la gente, eres más creíble porque eres más auténtica. La gente ve tu verdadero ser y es de donde se trabaja mejor el acompañamiento en este ámbito. Oye, Irene, ¿cómo nos gusta, aparte de lo que nos dices, también el cómo lo dices? Porque en el fondo lo que nos estás hablando es de ser cada uno y cada una, él y ella misma, ¿verdad? El auténtico ser. Por lo tanto, pues este verano vamos a estar cada uno y cada una con nosotros mismos, ¿verdad? Y aceptándonos y superando también estos miedos. Sí, y lo importante es escucharnos para conocernos y a partir de aquí pues ir a por nuestros objetivos. Pues vamos a por nuestros objetivos y te esperamos la semana que viene. Aquí estaré. Volvemos a nuestra mesa de hoy de Plusvalía Mujeres, hablando de acoso con la colaboración del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y de la Fundación Bancaria La Caixa. Nos centramos ahora en Beatriz Fernández Tubau, nuestra entrevistada de hoy, y lo vamos precisamente a unir con lo que nos ha hablado ahora mismo Irene Pons del tema del miedo. ¿Cuántas veces, verdad, Beatriz, es el miedo? Sí, es que estaba pensando, es que debemos tener una, no sé, como nos leemos el pensamiento, Mireia, porque es que realmente va absolutamente relacionado el miedo en no denunciar. Sí, señora. Por favor, ese miedo fuera, como muy bien nos ha dado estos consejos maravillosos Irene, fuera y hay que atreverse, porque además las personas, tal y como ya está todo el tema de las empresas, la ley nos va a apoyar. Ahí nos va a viene. apoyar. Entonces el apoyo es muy importante, pero sobre todo confianza en nosotras mismas, porque nosotras podemos, porque nosotras lo valemos y porque nadie, absolutamente nadie, tiene que tener poder sobre nosotras para vejarnos, discriminarnos o, en todo caso, crearnos un ambiente intimidatorio. Somos soberanas, somos mujeres y somos, por supuesto, personas. Ante todo, es un derecho fundamental el que no seamos discriminadas y mucho menos que se atente contra nuestra dignidad. Fuera miedos y arriba ese ánimo. Arriba ese ánimo, desde luego. Y nosotras podemos, nosotras lo valemos. Bueno, súper eslogan aquí. Total. Pero no nos engañemos, volvamos a esta parte psicológica, que la persona que en ese momento está sufriendo esto y hasta cuando tiene un acompañamiento y decirle, oye, que tú lo vales, que no es la persona culpable, que no lo que sea, le está costando mucho a Irene, ya que te tenemos aquí, el verlo, el dar ese paso y el realmente creer, porque estamos hablando de autoestima. Ya no creer o no creer en la ley, sino estamos hablando de este daño de la autoestima, Irene. Sí, sobre todo porque se ha banalizado durante muchos años. Llevamos un recorrido histórico de, bueno, de un poco de la cultura patriarcal en la que todo esto se ha ido produciendo y se ha ido pues normalizando, se ha ido banalizando y hemos ido integrando toda una serie de creencias de, bueno, no pasa nada, o cuando nos hemos atrevido a denunciarlo o a decir algo, pues bueno, como que igual no nos han creído o nos han dicho, hombre, no seas exagerada, ¿no? Toda esta serie de comentarios que le quitan validez o le quitan valor a lo que le está pasando a esta persona que está siendo acosada y que de alguna manera hace que abandone, ¿no? Y que no haga nada. Por suerte ahora tenemos mucha más información, tenemos muchos más recursos y tenemos muchos más apoyos para que esto no se produzca. Y sobre todo yo lo que hago es animar a todas las mujeres o a todas las personas que se sientan acosadas a que pongan límites. Es muy importante el saber poner límites y a trasladar la información con asertividad, porque es la manera de ganar en autoestima y en autorrespeto. No estas cosas que a veces, ay, mira, me ha dicho este comentario, no me gusta, pero bueno, no pasa nada, se lo tolero y lo vuelve a hacer. No, hay que tener autorrespeto y por dignidad hay que poner límites y decir, oye, mira, esto no me gusta y ya está, y no permitir que nos agredan, ¿no? Noelia Rodríguez. Sí, mira, yo quería, porque es que el tema del miedo al final nos lleva un poco a todo este tema.
Es que justamente siempre crece una corriente paralela, siempre negativa, cuando las cosas empiezan a hacerse bien. Antes hablábamos de esto, ¿no? De que ha habido muchos adelantos. La ley 10/22 del acoso laboral ha sido una buena ley en la que se han incluido, y hablábamos de las personas discapacitadas, y no quiero que pase el programa sin decir que de la misma manera que esto ha sido a nivel estatal, se han tomado medidas y se ha animado también a que personas que tienen justamente estos miedos, estas inseguridades, puedan seguir avanzando, puedan seguir estudiando, y se les pueda decir, oye, mira, podéis trabajar, estaréis protegidos. A nivel internacional, en la Oficina Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas se han impulsado los llamados ajustes razonables, que son justamente unos ajustes, o dijéramos unas medidas que se toman a nivel del empresario, que no son unas medidas que puedan ser medidas muy costosas para el empresario, sin embargo pueden ser muy favorables a la hora de la productividad del trabajador o trabajadora con discapacidad. Y se han hecho unos estudios en los que se han detectado que a medida que la gente va avanzando en cuestión de estudios, e incluso a nivel curricular, es que es fuerte, pero las vejaciones y los acosos laborales hacia esas personas discapacitadas, en el que su nivel curricular y su nivel intelectual es más alto, han crecido el acoso laboral. Entonces, Madre mía, Noelia, esto es bestial, ¿eh? Bueno, también une con lo que nos decía antes Beatriz, de que cuando una mujer más fuerte es, y todavía más posibilidades también tiene de ser acosada. Entonces, tú nos hablas de, aparte de la grandísima labor para avanzar con las personas discapacitadas, todo lo que es entrar en el mundo laboral, los estudios, y a medida que vas subiendo todavía sufre más. Sí, es que se ha detectado, se presentaron, lo cuento rápido porque el estudio es bastante heavy. Se presentaron 3 currículums, 2 personas con un nivel curricular y con un nivel intelectual y un currículum muy avanzado, muy alto. 2 de estas personas, una tenía una lesión medular y otra tenía un síndrome de Asperger, y la otra persona no tenía ningún tipo de discapacidad. Evidentemente en los 3 currículums estaba incluido. La persona que no tenía ningún tipo de discapacidad, tenía un 30% menos de nivel curricular. Pues solamente, hubo un 34% menos de empresarios que quisieron contratar a las 2 personas altamente cualificadas laboralmente, simplemente por el tema de que tenían una discapacidad, y por el miedo a que esas personas no vayan a ser mayormente productivas que las personas que no lo tienen. Esto es muy importante. No sé si quieres añadir algo más, Noelia, pero era dejarlo encima de la mesa también para que sepamos un poco Ahí viene un tema también al que quería llegar a tocar con Beatriz Fernández Tobau, que es este tema de la diversidad amplia, no solo a nivel de género, no solo a nivel de raza, también está, pues discapacidades. El empresario, la empresaria, a menudo tiene miedo. Y volvemos a que esa persona no rinda lo suficiente. Así es. De hecho, afortunadamente tenemos la ley 15 de 12 de julio del año pasado de igualdad de trato y no discriminación, que va a ayudar a dar un impulso a que por lo menos estas discriminaciones vayan disminuyendo. Pero creo que también hay que hacer una campaña, y desde luego, Noelia, te agradecemos además que pongas esto sobre la mesa, porque es que es injustísimo. El otro día precisamente hablábamos con un director de una federación de discapacitados físicos y psíquicos, y nos comentaba pues que, por ejemplo, creo que era en la Casa Batlló, todas las personas tenían síndrome de Asperger y estaban funcionando de maravilla. Entonces yo creo que también las buenas prácticas, el poner en valor a las empresas que están haciendo este tipo de acciones, nos puede ayudar mucho, porque como digo, los ejemplos siempre van muy bien. Totalmente. Y entonces tenemos esa capacidad de expansión con los ejemplos, de que la gente dice, más vale una imagen que 1000 palabras, pues más vale un ejemplo a lo mejor que 20.000 discursos. Claro, es que se tiene que visibilizar y ver estas realidades. Claro, Noelia, tú has estado en Naciones Unidas, tú has estado también inaugurando el Mes Europeo de la Diversidad, y te has encontrado
con dificultades. Sí, con dificultades. Yo no sé si es que creo un poco, o estoy metida un poco en el buenismo todavía. Yo todavía creo que es un tema de desinformación. Yo entiendo que si tú tienes un negocio, yo lo entiendo porque aparte como yo soy discapacitada y lo puedo decir por mí, pues lo digo, ¿no? Yo entiendo que hay desinformación. Yo entiendo que el mundo de las personas discapacitadas, gracias a Dios, está avanzando, pero yo entiendo que todavía hay personas, hay gente que tiene un negocio, que quiere sacarlo adelante y que pueda pensar que esa persona no puede ser productiva. Y es cierto que a lo mejor habrá aspectos en esa persona que no serán productivas, que también los puede haber en personas que no la... Entonces, es un tema de que... Ahí viene, claro. Si las personas tenemos la capacidad, porque esta sí que la tenemos más o menos todos, de poder hablar, de poder entendernos, de poder decir, puedo llegar hasta aquí, no puedo llegar hasta ahí. Lo que no puede ser es que nos quejemos de que nosotros no vamos a cobrar pensiones, porque se están dando pensiones y pensiones y pensiones a personas que con 30 años tienen una incapacidad permanente absoluta. Ojo, cuidado, vamos a intentar que esa persona a lo mejor quiere trabajar, a lo mejor puede trabajar. Entonces, todas estas cosas al final lo que hacen es conducirnos a una sociedad más productiva y sobre todo más inteligente y más bien formada. Y ahí es donde debemos de incidir todos, en la información y en dotar también al mundo de la empresa de los recursos necesarios para que también la persona que no pueda llegar hasta aquí pueda llegar hasta aquí y también sea productivo para ti, para tu negocio. Por supuesto. Así Claro, es. claro, totalmente. Es que tampoco se puede dejar a las empresas solas. Claro. Además, la diversidad es riqueza. Yo creo que el contar y valga la redundancia, distintas diversidades, nos va a enriquecer porque vamos a ser más inclusivos y por consiguiente más creativos, más innovadores, renovadores de sistemas, de creación de sistemas. O sea que, bueno, yo creo que la diversidad es esa gran desconocida, incluso si no es por buenismo, como tú dices, pues que sea pues porque se quiere producir mejor, porque es que realmente hay muchas bondades de la gestión. Es que ha de la pasado, diversidad. perdona, solamente una cosa, es que lo que comentaba, hemos estado en la ONU y hemos estado en Bruselas con el tema de la... Y es cierto que te has encontrado con realidades, porque a lo mejor yo, por ejemplo, he estado allí y me he encontrado, digo, ostras, es que ahora no puedo hacer esto, es que no nos habíamos encontrado nunca. O la gente se te dirige a ti y te pregunta y, oye, tal... Y a lo mejor te lo preguntan de una manera que te quedas así. Pero yo es que creo que muchas veces es por un tema de desconocimiento, no es por un tema y es un tema de desinformación que creo que nos hace falta, como siempre decimos aquí, más formación y más ponernos un poquito al día, ¿no? de las diversidades. Es curioso, por no decir otras palabras, es curioso que en un acto como el que se hizo del Mes Europeo de la Diversidad y donde la señora Noelia Rodríguez estaba invitada, pues nunca se hubieran encontrado a una persona que llegaba en sus condiciones. Y sus condiciones son estupendas y divinas, pero ese día esta señora iba sentada en una silla de ruedas. Entonces, por su movilidad que fuera más adecuada. Es bestia, ¿verdad? El tema, del mismo modo que en Naciones Unidas, que resulta ser que nadie había llegado tan arriba, que solo por allí han pasado 3 personas con esas características. Como decimos en catalán, de unido. Entonces tienen que haber muchas más Noelia Rodríguez, tienen que haber muchas más Beatriz Fernández Tobao, entre muchas otras personas, de ir sensibilizando, de ir abriendo camino y de que hayan, como nos decías, campañas, Beatriz, sí. campañas más allá de esta sensibilización, porque el cambio tiene que ser también cultural. Absolutamente, es de sociedad civil independiente en el mundo laboral, pero es que al final, ¿quién conforma la empresa? Pues personas de la sociedad civil. Entonces ha de ser, yo creo que todos tenemos que estar unidos y unidas para esto desde el ámbito de sociedad civil, remover esto. Totalmente, ese es el camino, así que hoy vamos a hacer un pequeño resumen, como todos los días, de lo que hemos hablado. El acoso va contra la dignidad de la persona. Estamos hablando, no olvidemos nunca, de derechos humanos, de derechos fundamentales. Por esto es básico que reconozcamos. El acoso puede ser de muchas maneras. Puede ser el moral, puede ser el sexual, que lo sabéis reconocer perfectamente. Puede ser por razón de sexo o de género. Puede ser el LGTBIQ+, que también hemos hablado otras veces. Puede ser el digital, que ya sabéis que está en crecimiento. Y ahora sí, puede ser tanto vertical como horizontal. A veces solo pensamos, ¿verdad?, que es desde la verticalidad. Pues no, también puede ser desde la horizontalidad y puede ejercerlo absolutamente cualquier persona, hasta aquella persona que todos diríamos, ¡ay no! Pero si esta persona no, pero ¡ay qué buen chico! Pero si es un hombre maravilloso, ¿verdad? Que esto lo vemos también mucho en las noticias. Oiga, pues cualquier persona, del mismo modo que víctima,
podemos serlo, absolutamente también todas, hasta las personas más fuertes, más preparadas, indiferente cualquier persona. Justamente el tema del acoso es el tema más tabú en igualdad. Existe un protocolo de prevención que deben de tener todas, absolutamente todas las empresas, más allá de su número. Se debe hacer difusión. Tiene que haber siempre una persona de referencia. ¿Y dónde radica la clave de todo? Es en el consentimiento. Este consentimiento y sobre todo, compañeras, compañeros, la detección, que es fundamental, detectar todas estas realidades, todas estas situaciones, todas estas pequeñeces, ¿verdad?, que a veces nos pasan desapercibidas, pero de pequeñeces no tienen nada, porque nos pueden dañar psicológicamente de una forma brutal. Por lo tanto, ahora sí, nosotras podemos, nosotras lo valemos. Que tengáis una muy feliz y productiva semana Plusvalía Mujeres. Nos reencontramos el miércoles que viene.